Gracias por venir, en primer lugar, gracias a la librería de fondo que nos posibilita estar acá en este espacio tan hospitalario. Gracias a Iván, fundamentalmente, que está aquí, por haber hecho el libro, por haber motorizado también esta presentación. Gracias a Zul Eisenberg, a Nico Prividera, que entre los tres vamos a tener el honor de presentar el libro de Iván. Y bueno, y es un honor, fundamentalmente, que este libro esté dentro de la colección Imagen e Historia, que junto con Mariano Belis dirigimos hace unos cuantos años, a partir de la buena onda, de la generosidad de Raúl Carioli especialmente, y de la gente que trabaja en Prometeo. Así que bueno, si les parece, no sé si Iván querés decir algo antes o lo dejamos para el final. Al final, ahí está. Bueno, como yo no tengo la capacidad de improvisar que tienen algunos otros compañeros, yo me atreví a escribir un textito, así que voy a romper el hielo yo con este texto escrito y después le voy a dar la palabra a los otros presentadores. Bueno, unas notas en torno a este libro hermoso que se llama El pueblo en disputa, debates estético-políticos desde Claudia Rocha, Raúl Ruiz y Luis Ospina. Que, bueno, escribí lo siguiente. El abismo político al que conduce el archivo cruel contemporáneo nos hace imaginar escenas de escape, horizontes de fuga, fantasías revolucionarias más o menos violentas, pero solo ocasionalmente nos impulsa a preguntarnos de manera profunda por el pueblo. Los riesgos de la vida precarizada con el ascenso de las derechas globales, el macartismo, light, yo puse light, no sé si están light, la fake news, y en el que hay que volver a discutir los fundamentos de la democracia y las instituciones, tanto como ideas elementales sobre soberanía y libertad de reunión, exige, sin embargo, esta indagación. En línea tal vez con algunas autoras del giro afectivo, que esquivan las promesas de felicidad capitalistas y despliegan críticas feroces al optimismo libertario o neoliberal, parece una quimera preguntarse por la aparición del pueblo. Es precisamente eso lo que hace Iván Pinto en El pueblo en disputa. Como si se aferrase a la esperanza de recuperarlo, no la esperanza en términos de una espera de algo necesariamente bueno o mejor, sino para tironear de la esperanza, volverla a pensar, recuperarla para las vidas de izquierda. La esperanza como pedagogía de la incerteza, del todavía no, del que hablaba Ernst Bloch, y que hoy se presenta como un horizonte destinal apenas relampagueante. En un momento donde el pueblo parece faltar de modo radical y definitivo, pueblo, como nosotros, que se constituye performáticamente en el espacio público, cobijado por las garantías democráticas, o menos eso idealmente, el libro nos desafía con un telos inconformista que está en el pasado, en el cine de los años 60 y 70, cuando las fantasías revolucionarias se enlazaban con un mundo más igualitario y no con un futuro anarcocapitalista del sálvese quien pueda, el mercado y las redes. Iván vuelve sobre las películas una y otra vez, a observar sus detalles, a pensar sus estructuras argumentativas, a revisar sus propuestas ideológicas, a analizar su montaje. Recontextualiza como escritor generoso, sorprende como teórico del cine que lo ha leído todo. Y vuelve de algún modo sobre preguntas que parecen hoy perdidas para siempre. ¿Hay utopías posibles? ¿El pueblo formará parte de ellas? El libro pone en el centro de la discusión, decíamos, la categoría teórica del pueblo. Proveniente de la filosofía política y habiendo atravesado los últimos avatares que la vinculan con estallido, revuelta, pueblada, el libro se centra en la recuperación filosófica y visual de la noción para dejar de leerlo en términos de desaparición y pasar a pensarlo a partir de su insistencia o supervivencia, constituyendo un archivo de lo que persiste. De ahí que Van diga que el libro retoma el lugar del cine y la imagen, como si de una cosa de otro tiempo y otro lugar se tratara, no negando ni la omnipresencia del streaming, ni la aceleración digital de la vida post-pandemia, pero sobre todo no asumiendo como saldado el disenso por el ascenso de las derechas, ni resignadas nuestras emociones políticas. Muy por el contrario, nuestro tiempo del desencanto exige, después de leer El pueblo en disputa, volver sobre el pueblo para pensar en y más allá del cine, volver sobre el cine para imaginar de verdad al pueblo. Entre la conversión tropicalista de Rocha, el manifiesto de los cineastas de la Unidad por la Unidad Popular, la crítica al tercer cine de Solanas y Getino, la referencia monstruosa de la obra de Los Hornos y el cine anti de Ospina, el libro se dedica a un trabajo de análisis, diferenciación, visualización, exploración de la noción y sus modos de aparecer. Soberanos, múltiples, heterogéneos, desajustados, parodiados, faltando y apareciendo, los pueblos del cine nos plantean interrogantes en el presente
mientras parecen agotarse las perspectivas contemporáneas de revolución social y mientras utopía y barbarie forman parte de un vocabulario que recuerda nuestra fragilidad. Mientras habitamos barbarie sin parar y ya ni nos atrevemos a soñar utopías, Pinto sigue de cerca la cesura biopolítica entre Bios y Zoé que Agamben encontraba en los griegos, en sus arqueologías medievales y en nosotros. Y se posiciona justo allí, donde se rozan apenas en los cines del tercer mundo, con todos los problemas que tenga esa expresión, pero para tener una referencia que todos conocemos, cuando la vida sensible se convierte en la vida calificada del soberano que disputa. Parece insoslayable la referencia a Butler en el título del libro. Esta parece resolverse en lo que Pinto llama el mito del pueblo, y lo hace siguiendo a Tatián, Balibar, Chaui, Rancière y otros, pensándolo como autoproducción, que es monstruosa y sagrada al mismo tiempo. Incluso tal vez sagrada como en el derecho romano arcaico, que puede ser entregada a los dioses y su asesinato no implica reproche jurídico para nadie. Pinto vuelve sobre los argumentos centrales del desacuerdo de Rancière y encuentra allí al menos uno de los buenos motivos de esta búsqueda. El pueblo no es una clase entre otras, dice Rancière. Es el desafío, cito brevemente, el desafío anclado en la clase de distorsión que perjudica a la comunidad y la instituye como comunidad de lo justo y de lo injusto. Fin de la cita. Para responder a esta distinción, Pinto vuelve sobre el cine político para discriminar géneros y militancias que permiten comprender algunos matices de lo político actual, volviendo visible, haciendo sensible, como quería Didier Huberman, para agarrar la aparición del pueblo, sus determinaciones plurales, coexistentes, incluso impotentes. Vuelve sobre la idea de exposición, que si bien elabora también en otros trabajos, Pinto la vincula a la reproductibilidad técnica y sus dinámicas de automatización, que secularizan y democratizan, pero también condenan, y a los derechos políticos que surgen exclusivamente de ella. Y adhiriendo algunas apuestas benjaminianas, el pueblo en disputa se encamina a recorrer las figuraciones, las apariciones, las modulaciones, los espectros del pueblo. El pueblo emancipado, el revolucionario y el que falta se instituyen en los bloques de movimiento duración que Deleuze lee en los desplazamientos, de lo clásico a lo moderno, de lo institucional a lo político, y sobre lo que Pinto toma posición, como en las imágenes de Einstein, Pasolini, Brecht, volviendo política a su indagación e irradiando una retórica compleja que interroga a los estudios de cine, tanto como a la historia conceptual, a la estética, tanto como a la teoría política. La imagen capital es en Pinto lo que podríamos llamar con Benjamin una imagen operante, que interroga el aparato de producción teórico con, de, en, desde y contra el cine. Latinoamericano, político, militante, revolucionario, negro, tercermundista, menor, deconstructivo, estatal, marginal, clandestino, orgánico, traidor, alegórico, vanguardista y popular, fracasado y potente, el cine, en el libro de Iván, se asienta sobre contradicciones y propone al pueblo como dispositivo de activación de relaciones entre estética y política. Cuando comienza a hablar de Glauber Rocha, Iván se dedica a pensar la relación entre la imagen y el pueblo a partir de las figuraciones, que son teóricas y retóricas al mismo tiempo. Fricción, desencuentro y tensión son las claves de su lectura, especialmente sobre Tierra en Trance, una película del 67. Este film, punto de quiebre para el director, que inaugura la etapa tropicalista del cinema novo, interroga la coyuntura nacional a partir de estas tres claves, exploradas en su desborde, si recordamos todos Tierra en Trance, y asumiendo la exuberancia como matriz a partir de la cual elaborar la relación entre el pueblo y el poder. Lejos del neorrealismo de otros momentos, Rocha aquí no le teme a nada, y Pinto subraya la trama trabada entre el kitsch y el exceso, entre la antropofagia y la mostración del margen. La épica de otros cines políticos se transforma aquí en la convergencia que Pinto identifica con mucha claridad. Allí recalan Brecht, Einstein, Artaud y Andrade. Entre la distancia, la crueldad, el modernismo y el hambre, Rocha explora la violencia que con justicia Pinto reconoce como didáctica y anticipatoria, y que en nuestra temporalidad del desarreglo permanente identificamos como siempre presente. El pueblo en disputa habla de la revolución de Rocha, que opera evadiendo los esquemas norteamericanos, los laberintos socialistas y la instrumentalización de la izquierda. Rocha no se arroga la comunicación directa con el pueblo, sino que asume un lugar de desplazamiento complejo en el que aludir a la comunicación con el espectador es atender a los afectos de las imágenes, a sus escenas y ritmos, evitando proselitismos irreflexivos. Vanguardia y modernismo se vuelven a pelear en el trabajo de Pinto y de alguna manera la estética del sueño le gana la pulseada a la teoría del tercer cine. Rocha confía en el cineasta como agente revolucionario, cuando preguntándose por los medios de producción exhibe al pueblo no como una proyección domesticada de los iluminados,
sino a partir de las contradicciones y de lo que llamará, cito, fuerzas irracionales de las masas pobres. Fin de la cita. Hoy revisaríamos esta oposición de Rocha entre pasión y razón, en otros términos, más cercanos tal vez a una racionalidad afectiva que las metodologías de las ciencias sociales hoy nos exigen, pero se vuelve clara la querella al intelectual que dirige sin ensuciarse las manos, sin animarse al trance con la masa anónima, ambivalente, caníbal, aunque siempre menos monstruosa que los progresismos. Lo político en Rocha es para Pinto precisamente eso que emerge en el flujo entre el poder humano y el monstruo. Resulta de una producción que es política y estética, naturalmente, y se convierte en un límite normativo que separa y desgarra nuestras asunciones sobre el inhumano y el cuerpo bestial. El capítulo quinto está dedicado a Raúl Ruiz, principalmente desde las materialidades audiovisuales y políticas que surgen del realismo socialista. Film al que Pinto propone como dispositivo de complejidad, así lo llama, en el pensamiento sobre lo político, convencido igual que Ruiz y Rocha de que el pueblo no es algo simple. Pinto sigue de cerca al Ruiz de la Invención de Chile y conecta el modelo en que funcionó la circulación de la cultura, las apropiaciones entre la alta y la popular, los modos de la simulación y las opacidades con las que el pueblo se presentó en distintos periodos del cine ruisiano. Con todo, Pinto decide tomar distancia de estas estrategias, tal como advierte, para reflexionar sobre los diálogos que el cine estableció con la política y lo político, y con algunos esencialismos que circularon entre ambos, incluyendo nuevamente la pelea con Solanas y Getino, pero también los desafíos comportados por Benjamin, Bazán y Krakauer. Desde el melodrama de clases, Palomita Blanca y la Unidad Popular, al realismo socialista, Pinto traza una cartografía de la chilenidad, entre el barroco y el allendismo, entre la ficción y el gobierno, siempre intentando ver de qué modo los films pueden ser agentes de una revisión de la historia y los personajes una traducción posible de sus lógicas y transformaciones. El realismo socialista parece escupirnos en la cara hoy con el diálogo que Pinto reproduce y dice así, dos líneas. Bueno, ¿y la revolución cuándo la hacemos? La revolución se hace cuando la gente está descontenta. Claro, podríamos decir, la revolución, la revuelta, el estallido, llega siempre tarde a la felicidad. Cuando, como propone Butler en varios lados, la chispa revolucionaria y sus gestos acaecen cuando la humillación ha sido demasiado grande y ha durado demasiado tiempo. Con el análisis de algunas secuencias entre pesadillas y ahorcamientos, Pinto plantea la pregunta central de muchos autores contemporáneos, Rancière, Agamben, Butler, Ben-Said, entre muchos otros. ¿Cómo pensar la constitución de ese pueblo visual? ¿Cómo se ve el pueblo? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo sueña? No cualquier pueblo, el de la Unidad Popular, el pobre, el desplazado, el aspiracional, el latinoamericano. En su libro, Pinto intenta, seamos obvios, agarrar el pueblo. La imagen de Ospina y Mayolo es buena para imaginar algo así como empuñar posibilidades, un tomar firme, cairológico que se da en un instante decisivo. El pueblo en disputa se completa con una parada, obviamente, en Agarrando Pueblo, y la referencia a otras exploraciones del grupo de Cali, sus lazos con el cineclubismo y la crítica de cine. Pero Agarrando Pueblo es el lugar donde convergen muchas de las buenas ideas del libro. Entre la pornomiseria y la iconoclasia, el film problematiza el pueblo desde adentro y desde afuera. Tramposo con la tradición, impiadoso con el espectador, Agarrando Pueblo se asienta en ese umbral, esa cesura delgada entre la diégesis y el sentido común, entre el breve viaje del artista y la conciencia de clase de la audiencia. En el centro de todo esto, la imagen crítica, la imagen justa, podríamos decir con Ana Amado, que fisura la totalidad de nuestras asunciones bien pensantes y nos arroja con furia a la hipocresía de nuestras almas bellas. Agarrando Pueblo aparece como contraimagen, que busca volver evidente la naturalización y sus procesos, el modo en que introyectamos la miseria y sus epifenómenos, el hambre y la mugre. Iván busca aquí la verdad de las potencias de lo falso, de esa suerte de situación construida, que es el film de Mayolo y Ospina. Situación que explora para pasarse por el culo el cine de la explotación de la miseria, como el personaje de Londoño hace del dinero. Iván no dice culo, dice trasero. Y explorar los antídotos posibles para ese mal latinoamericano. A mí trasero no me salía. Está bien. Pinto recorre todo, foto podríamos decir, pero ahí sí me estaría haciendo la vida. Pinto recorre todos esos modos de aparición que son también formas de ocultamiento, a partir de indagar sobre el encuadre, el montaje, la puesta en escena, las referencias intertextuales que son miles en el libro todo el tiempo, con una voracidad infinita. A la
la pregunta de Didi Huberman sobre si el cine es capaz de salir del closet, de sacar del closet al pueblo, Pinto responde que sí, que puede esquivar la sobreexposición y la subexposición y que no solo está entregado a su desvanecimiento. Revisita la retórica de la izquierda y sus narrativas del fracaso para enfrentar un presente que debemos criticar. El cine político que explora Iván se preguntaba sobre si la política o las armas, sobre si solos o juntos, sobre si gobierno o clandestinidad. Hoy nos queda abierta aquella cuestión de Deleuze con la que el pueblo en disputa dialoga todo el tiempo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo aparecerá el pueblo que falta? ¿Y hasta qué punto seremos capaces de mirarlo a los ojos? ¿Hasta dónde seremos conscientes de formar parte de él? ¿Hasta dónde esquivaremos e intentaremos mirarlo desde afuera? Pinto rastrea con su categoría dúctil de pueblo las formas en las que el cine político logró una suerte de inervación corporal colectiva, para decirlo con Benjamin, una toma de posición, para decirlo con Didi Huberman, un dispositivo político para pensar la larga tradición que va de la economía a la dispositio de Foucault y Agamben. ¿Será que asistimos, como en los 60, al espectáculo que mediatiza y ocupa la totalidad de la vida social? ¿Será que asistimos a nuestra propia aniquilación con goce estético de primer orden, como decía Benjamin? Pinto nos alerta y nos hace reparar seriamente en la aparición como problema y en la sensatez o la utilidad para la vida de plantearnos estas preguntas. Hoy porno miseria significa en todo caso solo miseria. Y el llamado a la profanación que hace el libro me trae dos últimas cosas. La primera, una exigencia, una pregunta, un pedido. ¿Cuándo llega el libro sobre la hora de los hornos? La segunda, una línea de tierra en trance a la que aferrarnos como a un rencor. Se dice allí, los ricos nunca piensan que un día pueden despertar los pobres. Bueno, gracias Iván por habilitar este horizonte de fe. Bueno, ¿qué decir después de esta tremenda ponencia? Me la dejan difícil. Yo no voy a leer, pero tengo acá mi machete y un poco, como les decía también a los compañeros y al propio Iván, que tuvo el tino de traerme acá. Yo soy un poco una colada, digamos, en tanto a la academia, y voy a hablar más bien desde el lugar de hacedora, cineasta, o intento de, y docente también, pero una docencia un poco más silvestre y autogestiva, así que no esperen de mí un rigor académico. Un poco al calor de la lectura de Pueblo en Disputa, yo no pude evitar pensar un poco en esa primera imagen, en una de las primeras imágenes cinematográficas, ¿no? Que es los obreros saliendo de la fábrica, de la que tanto se ha escrito. Y pensaba también en algo así como un mito. Digo que es un mito porque es algo que una vez un profesor me contó, pero nunca pude corroborar si es cierto o si justamente está en disputa, que es que Los obreros saliendo de la fábrica no es la primera película realizada por los hermanos Lumière, pero sí fue una de las primeras películas proyectadas, y no precisamente en el Gran Café Indio, sino en una proyección privada previa a eso. No sé si acá los presentes sabrán corroborar esto, en donde los hermanos Lumière le mostraban su nuevo invento, ese que decían que no tenía futuro, a amigos de su padre, ¿no? A otros empresarios y dueños de fábrica de la época. Entonces, de alguna manera, me hacía pensar que el nacimiento del cine está también intrínsecamente ligado a la primera vez que esa imagen se da a ver en un contexto privado, ¿no? Y en un contexto donde la relación de clases es muy clara. Es como si pensaba un poco la demostración del poder sobre el nuevo invento fuera también una demostración del poder sobre la imagen de los desposeídos, ¿no? Así como se mostraba lo que la cámara, ¿no? El cinematógrafo, como el invento del futuro, al mismo tiempo se mostraba esta imagen que el cinematógrafo, paradójicamente o no, también era capaz de poseer. Entonces, un poco, bueno, de Farocchi hasta acá, mucho se ha escrito al respecto, pero un poco también me convocaba esa primera imagen como persona que trabaja o intenta trabajar con archivo, a partir del archivo, contra el archivo también,
y pensaba un poco cómo a lo largo de la historia del cine esas imágenes, así como presentan ¿no? de alguna manera sus capas de opresión, también son, pueden presentar esos sentidos ambivalentes en donde pueden aparecer esas fugas, ¿no? de la historia si las retomamos. Entonces, un poco pensando a partir de esto, pensaba también que, bueno, el propio título, ya también como Natalia mencionó, El género en disputa, parece estar haciendo un guiño a ese otro famoso texto de Butler que hablaba del género en disputa, y me parecía interesante pensar en esta relación de pueblo en singular, porque eventualmente podría haber sido los pueblos, ¿no? En muchos momentos del libro se habla de los pueblos por venir, o de los pueblos como algo múltiple y no uniforme, cerrado sobre sí mismo, ¿no? o monocorde. Pero de alguna manera esa singularidad de el pueblo se pone en duda ya desde el título, ¿no? Pensaba también que el libro se ocupa justamente de tres cineastas que tuvieron un contacto muy directo con su época, y es útil, por lo menos para mí fue útil leerlo en términos de pensar en este contexto en el que nos encontramos, ¿no? También se me ocurría que hubiera sido maravilloso que al calor de estas reflexiones se hubiera incluido un análisis más vasto sobre alguna película argentina, pero tal vez eso puede pecar de un egocentrismo porteño que tenemos, y tal vez también sea tarea nuestra pensar cuál es esa película que puede cumplir ese rol, ¿no? Que presente como una fricción no solo con su época, sino también con el lugar de enunciación de los cineastas. Obviamente ahí hay una distancia entre el cine de los 60 y los 70 y nuestra actualidad, que bueno, no podré saldar, pero que tengo algunas preguntas al respecto. Pensaba también que en este contexto donde no parece haber respuestas de tal envergadura o radicalidad como las que presentaron Ruiz, Ospina y Mayolo y Rocha, que se cuestionan estos niveles de representación para realizar películas que proponen al pueblo con formas inéditas de aparición y de existencia, en cómo proponen estos otros repartos de lo sensible, de los que hablaba Rancière, ¿no? Y pensaba cómo en este reparto de lo sensible, que hace ver quién puede tener parte en lo común en función de lo que hace, del tiempo y del espacio que ocupan, ¿no? En la sociedad, en función de su trabajo, me parecía que entonces el desafío de las películas que le interesan a Iván y sobre las cuales está hecho este libro es cómo provocar estos otros repartos de lo común en donde el pueblo, en tanto clase, deja de tener la condición de esclavo, digo, no solamente frente a la sociedad, sino específicamente frente a la narración o en la narración, ¿no? Entonces, para devenir justamente un animal político más complejo, ¿no? Como quería Rancière, que puede atentar contra el propio cine, como sucede justamente en Agarrando Pueblo desde su propio título, ¿no? Ese título irónico que, y en esto me parece muy elocuente el libro de Iván porque trae también datos históricos bien interesantes, como por ejemplo que Agarrando Pueblo fue una frase que les dice, ¿no? El propio Londoño, mientras Ospina, Mayolo y otros del grupo de Cali estaban filmando una película previa, ¿no? Y Londoño les dice, con que Agarrando Pueblo, ¿no? O sea, con que ejerciendo la pornomiseria abiertamente, digamos, queriendo robar esas imágenes de la miseria de las cuales después esos sujetos no tienen agencia, ¿no? Que son por export, digámoslo así. Entonces, de alguna manera me parece como un trabajo sumamente desafiante y al mismo tiempo contestatario, hacerse eco de eso, incluirlo como título de la película y como programa político, ¿no? Como programa político en tanto en cuanto Agarrando Pueblo coquetea entre la ficción y el documental, de alguna manera exponiéndose los cineastas a su propio riesgo de devenir, ¿no? Aquello que están criticando. Y sin embargo, me parece que ese gesto es poco visto
en la cinematografía latinoamericana, ¿no? En la historia del cine latinoamericano en general. Y de alguna manera pensaba, esto me había olvidado decir al comienzo, que hay algo muy fresco, muy nuevo, por lo menos para mí, que el libro de Iván trae, que es confrontar estas teorías que vienen de Europa y que nos han servido mucho para pensar, y confrontarlas con la praxis, ¿no?, cinematográfica latinoamericana. O sea, como establecer ese límite que aparece para pensarlo, y cómo de alguna manera las películas de Ospina y Mayolo, de Ruiz y de Rocha, de alguna manera desbordan constantemente esos parámetros que aún hoy usamos para pensar. Pensaba también en un asunto que quizás me parece como algo que recorre estas tres cinematografías y el libro en general, que es un poco la cuestión de la paradoja, ¿no? Volviendo un poco al título de Agarrando Pueblo, y de hacerse cargo de esas paradojas como algo que diré como una hipótesis. El cine argentino parece tenerle últimamente mucho miedo a entrar en esa zona paradojal, digamos, de la narración, a equivocarse, a arriesgar hipótesis, a decir cosas a veces demasiado directas sobre la realidad. Personalmente, como persona que hace cine, hago todos los intentos posibles por pensar cómo podemos hacer eso en nuestra práctica. Pero más allá de eso, me gustaría traer un poco una idea de paradoja que trae Andrea Soto Calderón, filósofa, pensadora, escritora chilena, en un libro que se llama Imágenes que resisten, y que piensa, o por lo menos yo traslado un poco su noción de paradoja al cine, para pensar al cine como un artefacto que se aproxima a una realidad e interrumpe su tendencia determinada, ¿no? Y pensar cómo esa suerte de interrupción, o más bien de puesta en escena de la interrupción, si lo pensamos por ejemplo con Agarrando Pueblo, produce, ¿no?, una contradicción que para mí inevitablemente genera vida, ¿no? O sea, genera que las películas sean un artefacto que nos haga pensar y no solo un receptáculo donde se coloquen ideas ya establecidas. Y en este sentido, Andrea Soto Calderón cita a Bergamín, y lo cito yo, y dice: la paradoja es al pensamiento como un paracaídas, porque lo salva del peligro provocándolo paradójicamente. Es naturalmente peligroso pensar en paradojas, como es peligroso arrojarse al vacío sin paracaídas. Pero es mucho más peligroso lo contrario, pensar sin ellas. Hay que decir también, como dato histórico que el libro de Iván trae, que el cine de Ospina y Mayolo específicamente se opone a esto que llamaron el cine de sobreprecio, ¿no? Un cine de sobreprecio que concretamente para mí fue una novedad aprenderlo. Un periodo de los 60, 70, donde el cine colombiano financiaba una serie de cortometrajes que por su bajo presupuesto eran naturalmente documentales y en blanco y negro, que estaban hechos con un pequeño porcentaje de la taquilla de las películas extranjeras que se pasaban en Colombia. Entonces es bien interesante pensar en esas relaciones de producción que produjeron, paradójicamente, para seguir con las paradojas, películas que ejercían lo que luego el grupo de Cali denuncia como la pornomiseria, ¿no? Que tenían este modo de funcionamiento. Entonces, eso me parece interesante para pensar que Iván recorre, digamos, una serie de problemas estéticos sin olvidarse nunca de las condiciones de producción, ¿no?, de cada película. En Agarrando Pueblo, la ironía del título, se encierra ya esta paradoja, y en ese sentido Iván dice, basándose en Rancière, que el pueblo se vuelve un objeto caprichoso, que se oculta y aparece, que solo es posible ver de a retazos. Cito: una imagen que se mueve siempre entre el engaño y el desengaño, un objeto en fuga que se multiplica y hace imposible una unidad. De alguna manera, en el mismo sentido, podemos pensar en el realismo socialista, esta película del 72-73, que ahora nos enteramos tuvo una suerte de primera versión en la década del 80,
pero fue terminada por Valeria Sarmiento el año pasado, en 2023, y que de alguna manera, así como Ospina y Mayolo se pronunciaban contra esa suerte de exotismo for export, Ruiz en su momento tenía la voluntad de pronunciarse contra una cierta ficción populista que figuraba, ¿no?, al pueblo como una única cosa maleable y de alguna manera sencilla, ¿no? En este sentido, lo que Ruiz propone e Iván retoma es esta idea del cine de indagación, ¿no? Un cine que pretendía plantear interrogantes al interior mismo de la militancia, porque el realismo socialista era una película que fue planteada para ser objeto de discusión y de debate al interior de la Unidad Popular, y abriendo estas paradojas sin una voluntad conclusiva, ¿no? Y haciéndolo justamente utilizando las herramientas del cine militante, los estilos de registro del cine militante, como el cine directo o las entrevistas o testimonios, pero a la vez despegándose para desviarlas hacia la ficción. Y hay una propuesta para pensar entonces en estos otros pueblos, ahora sí en plural, que se configuran en esas escenas de habla, donde los personajes de alguna manera reinterpretaban los propios hechos de su vida y específicamente de aquel campamento en la Unidad Popular. Si una la ve hoy, es una película que genera un montón de preguntas y sobre todo incomodidades, porque uno piensa cómo en aquel momento, ¿no?, como de fulgor político, alguien podía atreverse a filmar de una manera tan directa esas contradicciones que se daban, ¿no?, al interior del partido. Y al mismo tiempo, bueno, probablemente amerite un libro en sí mismo todo el problema del realismo socialista y cómo se remontó. Tiene en 2023 otro tipo de abertura y de cierre, ¿no?, como otro tipo de final que entra en relación con un material que no sé si podríamos llamar material de archivo, donde vemos, más allá de esa ficción que compone la película, al principio y al final, unas imágenes como de las grandes columnas obreras de la Unidad Popular en manifestaciones, ¿no? Un poco como una forma de redención, si se quiere, de esa crítica voraz que Ruiz pretendía hacer en su momento. Y finalmente, en Tierra en Trance, bueno, hay un montón de cosas para decir, pero algunas son pensar en que, así como Ruiz se pronunciaba en contra de esta suerte de realismo socialista, ¿no?, como haciendo eco también otro título que lleva su ironía, de esta suerte de visión de la política cultural stalinista. En Tierra en Trance, Glauber Rocha también se está debatiendo con su época y con el cine que se producía en su época, en Brasil puntualmente, contra un cierto cine populista, del cual La Chanchada era evidentemente parte, y que mostraba al pueblo como un conjunto primitivo, ¿no?, utilizando una representación humanitarista y exotista que hacía que las complejidades del hambre o los dilemas del pueblo se vuelvan algo digestivo, justamente. De ahí toda su teoría, ¿no?, sobre la estética del hambre, pero sobre todo su respuesta con el cine mismo, ¿no?, con el cine mismo y con películas o con una película como Tierra en Trance, que provoca evidentemente un escándalo, ¿no?, que tanto por derecha como por izquierda es tomada como un objeto que no se comprende. Y frente a este cine humanitarista y exotista, Glauber propone evidentemente un cine ideográfico que permite desarrollar, dice él, la conciencia a la par de la construcción de condiciones revolucionarias, ¿no?, una suerte de pedagogía deconstruida, si se quiere, poniendo de manifiesto que la imagen del pueblo es la razón de la burguesía sobre el pueblo, y ahí es tal vez una de las zonas como más álgidas del libro, justamente por pensar, ¿no?, por atreverse a esta provocación que nos provoca a nosotros mismos, a quienes estamos pensando y haciendo un cine que tiene
de alguna manera también sus raíces en ese cine militante, pero que ha buscado distanciarse, ¿no? Un poco nos pone de manifiesto nuestras propias contradicciones, y eso me parece que es el gran mérito de esta escritura. Un poco pensaba me venía a la mente también, escuchando a Natalia y reflexionando sobre todo esto, esta famosa frase de Pasolini, ¿no? Escandalizar es un derecho, ser escandalizado es un placer, y que parece que hemos también por momentos olvidado, ¿no? O me pregunto constantemente cómo podemos retomar, ¿no?, ese impulso, ese gesto. Entonces, un poco con lo que yo me quedo es con estas propuestas contra, ¿no? Digamos, contra el exotismo, contra el populismo, contra el progresismo. Estos tres cineastas ofrecen estas respuestas, ¿no? Fundamentalmente subversivas, no únicamente de los grandes relatos, digamos, hechos por derecha, sino también por izquierda, y me parece que es ahí el lugar, ¿no?, de ese atrevimiento. Pensaba en algunas hipótesis gratuitas que puedo arrojar a partir de todo esto en relación a cómo hace eco en nuestra realidad, en nuestro presente, en el cine hecho en Argentina específicamente, y pensaba un poco cuáles son los síntomas que nos han distanciado de tomar el cine en todo su potencial radical, ¿no? Pero también en la convicción de que es posible torcer ese destino, ¿no? De que no solo de que no está todo perdido, sino de que evidentemente existen en nuestra cinematografía excepciones de personas que intentan, incluso diría intentamos, pensar en cuál es esa relación con el presente que el cine necesita tener. Y pensaba que a lo mejor, a diferencia de estas otras cinematografías, de estas otras geografías, nosotros hemos tenido, ¿no?, una fuerza política como el peronismo, que inevitablemente ha también signado una cierta imagen del pueblo, una cierta imagen del liderazgo, y que ahora, de alguna manera, eso se remonta o se arrastra hasta nuestros días como matriz narrativa, ¿no?, o como cristalización de relatos que hemos heredado, y que ciertas cinematografías, pienso por ejemplo en Raimundo Gleizner, en el cine de la base, han intentado de alguna manera descomponer. Y también una preocupación más inmediata por denunciar, digamos, las dictaduras, o una preocupación más inmediata por lo menos entrar en relación con una derecha más inmediata, que también es perfectamente como comprensible, no es una denuncia, es más bien una preocupación por pensar cómo podemos producir cines más heterogéneos, en donde finalmente nos estemos preguntando de manera más frontal, ¿no?, y más feroz a lo mejor, por cuál es esa imagen que hemos construido y que podemos construir de esos pueblos por venir, ¿no? Pensaba un poco en esta relación, y quizás finalmente con esto me quedo, de los pueblos por venir y también de un cine por hacer, ¿no? Como pensar en la potencialidad como una zona abierta, ¿no? Como un campo abierto. Y pensaba también en esta famosa frase de Benjamin, ¿no?, de apropiarse de un recuerdo tal como surge en el instante del peligro, y en algo que generalmente no se cita tanto, a veces la cita termina ahí, que es esa idea de que ese peligro termina amenazando tanto a los contenidos de la tradición como a sus destinatarios, ¿no? Entonces, ¿cómo exponernos, ¿no?, a ese peligro, ¿no? Que finalmente el peligro es convertirse en instrumentos de la clase dominante. Pero este libro a mí por lo menos me da a pensar que si hubieron otros que pudieron llevarlo adelante no con maestría, sino con valentía, justamente, valentía de equivocarse también, valentía de exagerar, desborde, bueno, a nosotros a lo mejor la realidad nos está pidiendo lo mismo.
Yo no tengo texto ni libreta, voy a desgranar así en el aire, como si pensara un poco en voz alta, enfrente de ustedes, y de acá de la mesa, en diálogo con el libro y con ustedes. Me parece que eso es a lo que invita un libro como este, y eso lo me parece más interesante. Quiero decir, tanto... Por eso me parece importante que esté en esta colección y que dialogue incluso con otros libros de esa colección. Porque a pesar de que su tema pareciera ser el pasado, no es un libro meramente de historia o de una reflexión ida, sino todo el tiempo está generando preguntas sobre el presente, ¿no? En ese sentido me pasó un poco lo mismo leyendo el libro de David Ubiña sobre la crítica en esta misma colección, porque si bien trabaja con el pasado, y de hecho no es casual que termine de algún modo en un periodo similar, digo, los 70, entrado a los 70, como si ahí hubiera terminado algo, digámoslo así. Bueno, todo el tiempo uno está pensando en justamente cuál sería la disputa hoy. ¿Dónde estaría hoy, en este caso, la disputa por el pueblo? Bueno, no voy a arreglar esa respuesta probablemente, pero sí es cierto que ya, si hubiera una disputa por el pueblo, ya sería un avance, en el sentido de que una de las cuestiones que recorre el libro es que ese pueblo está en discusión, ¿no? Disputa no por quien representa al pueblo, sino por el pueblo significa algo, representa algo. Y ciertamente es una pregunta urgente. Iván dice en la introducción y en el prólogo que más allá de que este trabajo es previo, evidentemente hubo un impulso a partir de los sucesos que hubo en Chile en 2019. El famoso salto de los molinetes, cuando, ¿no?, que aumentó el precio y eso derivó en toda una revuelta. Y uno podría decir que es lo que estamos esperando aquí todos los días, en un punto, es decir, ¿cuándo llega ese momento? ¿Cuándo aparece el pueblo? ¿O dónde está el pueblo? Bueno, acá en Palermo no lo vamos a encontrar, pero ¿dónde está, digamos, no? En todo caso, si se revela, porque él también lo dice, es un proceso ese que fue, por supuesto, contradictorio, digamos, ¿no? Como siempre lo es. Y de hecho el momento un poco incandescente, ya clásico en América Latina, entre el fines de los 60 y fines de los 70, que es el que trabaja ahí este libro, bueno, parece ser el momento en que se vuelve una y otra vez para pensar estas cuestiones. Lo interesante en todo caso es que hay un movimiento ahí dialéctico, digamos, incluso entre las tres películas y los tres momentos, entre el 68 y fines de los 70, también con, ciertamente no hay un capítulo dedicado a una película argentina, pero hay una película argentina que es como claramente el eje de la sí, totalmente recorre como una discusión todas esas películas, el libro todo, que es por supuesto La Hora de los Hornos, digamos. Una película central, como sabemos, en el cine latinoamericano e incluso mundial, que tal vez siendo la película más famosa del cine latinoamericano a nivel mundial, y que suscitó en todo caso adhesiones y discusiones desde el primer momento. Eso también es interesante, quiero decir, el libro refleja justamente que en realidad si bien ciertamente una película como esa y acaso otras, al calor del cierto cine militante, tenían una visión esencialista del pueblo, y diciendo algo más, tal vez efectivamente porque según cada país, cada momento histórico, eso tiene distintos componentes, y aquí efectivamente el peronismo introduce un eje que es distinto tal vez para pensar esas situaciones, también como la es el de la Unidad Popular en Chile por otros motivos, ¿no? Claramente. Digo, en el sentido de que ciertamente, digámoslo así, y esto se ve en La Hora de los Hornos, bueno,
pueblo igual peronismo, el pueblo es peronista y en todo caso se trata de cómo llegar hasta ahí, pero ya está ahí, ¿no? El pueblo marca el camino incluso en ese sentido. Y en todo caso es algo que también recorre las tres películas y está en el libro, aunque tampoco tiene un capítulo especial, pero aparece me parece como central, que es quién piensa en el pueblo, quién está disputando el pueblo, no solo políticamente, sino en términos de las figuras de intelectual y de artista que aparecen en las películas, a veces cruzadas, quiero decir, Paulo Martins en Tierra en Trance, el militante del Frente Poético en el realismo socialista, son figuras del intelectual artista, poeta además, ¿no? Digo, no es cualquiera, sino que tiene una centralidad, esa figura, la idea del poeta, uno diría, a lo largo de la historia en general y en relación a la política también, en relación a la arte y política, ¿no? Y la figura del poeta. En Agarrando Pueblo eso no está, pero está la figura del cineasta, en todo caso, está desplazado y cuestionado de un modo más fuerte. En las otras son, bueno, no diría ambivalentes, pero hay en los dos casos una discusión con lo que, por supuesto, como ya sabemos, esa discusión ya está en Tierra en Trance, incluso antes de la hora de los hornos, ¿no? Digo, en términos es una prediscusión. Con lo cual, digo esto porque después las discusiones, no diría posteriores, sobre el pueblo, utilizaron más tal vez la hora de los hornos que estas películas para pensar esa cuestión, lo que facilitó esa crítica, también un poco a veces monocorde, en relación a la figuración del pueblo, el esencialismo del pueblo. No hay nada esencialista en Tierra en Trance. El pueblo es un sujeto conflictivo, digámoslo así, algo que se remonta, no sé, Julio César Shakespeare, digamos, tampoco es una invención moderna eso. Esa idea de que, bueno, el pueblo puede ir para cualquier lado también, digámoslo así. Y en ese sentido, me parece que otra de las discusiones, claramente en ese sentido, que recorre un poco el libro cuando se refiere a la cuestión del pueblo, a quienes pensaron el pueblo y esta cuestión, es, no en vano también es un autor argentino, que es Gonzalo Aguilar, ¿no? He citado un libro, citado ya desde su título, Más allá del pueblo, que de algún modo retoma también una lectura sobre el pasado argentino-latinoamericano para de algún modo, asumir ese más allá incluso como algo positivo. Y ciertamente alejarse de versiones esencialistas lo es. El punto de la discusión ahí también sería, una cosa es alejarse de una versión esencialista del pueblo y otra alejarse del pueblo, digamos, o de la necesidad de un pueblo de seguir pensando en esos términos. Me parece que si ese problema siempre estuvo presente, digámoslo así, hoy me parece más evidente que nunca, en el sentido de que, ya sabemos, lo otro del pueblo, otro de esa esperanza, en ese surgimiento de un pueblo ligado a la idea de resistencia, ¿no? Por supuesto, es el presente argentino, digamos, ¿no? La idea de, no hay pueblo, hay monadas, hay individuos, esa idea del neoliberalismo, ¿no? No hay sociedad, digámoslo así, no hay comunidad, para usar palabras que pueden no ser tan fuertes como pueblo, pero que van hacia lo mismo. Por lo tanto, no importa tanto la respuesta, ¿no? Y el libro de hecho no pretende darla sobre qué es el pueblo, dónde está el pueblo, sino, en todo caso, desde el título, pensar que el pueblo sigue estando en disputa, y que no es una cuestión solo del pasado. De hecho, esos cineastas estaban trabajando sobre su presente, esa es la clave, ¿no? Es decir, no estaban pensando solamente en la tradición o en el pasado, estaban literalmente, por supuesto, sobre todo
Glauber y Ruiz en distintos procesos políticos en sus países y siendo parte con ese cine de esos procesos y comentándolos en vivo, digámoslo así. Eso ciertamente también, lo que uno leyendo el libro se pregunta dónde está hoy, cómo aparece eso, dónde está, bueno, esa discusión, una discusión política en el cine latinoamericano en general y argentino en particular. Ciertamente lo está, quiero decir, me parece que al calor de sucesos como los chilenos, al calor de sucesos más luctuosos como el bolsonarismo en Brasil, surgió un cine que podríamos decir que hay una herencia ahí de esas preguntas y de tratar de trabajar en ese sentido, ¿no? En Argentina no sé si eso, más bien curiosamente o no, digamos, porque acá estamos atravesando nuestro bolsonarismo, digamos, pero eso más que, veremos qué pasa, ¿no? Todavía es muy rápido para decirlo, pero digamos, más que una tradición de populista de izquierda, ciertamente hay una tradición, siempre la hay también, y parece más viva hoy, una tradición populista de derecha, digamos, ¿no? Si uno piensa, no sé, en el cine y series de Conde Duprat, digamos, ¿no? Donde ahí sí uno puede dar ciertas figuraciones de la pregunta por el pueblo y por la política, por derecha, digamos así. Y muy, está claro, ¿no? Cuando Azul mencionaba a Pasolini y decía lo de escandalizar, el problema que tenemos es que hoy escandaliza más la derecha que la izquierda. Pero digo, su actitud es esa, su actitud arrolladora es esa, no tiene ningún problema en escandalizar y escandalizarnos, por derecha, por supuesto, no con una dimensión emancipatoria, digámoslo así, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso, y creo que está en el libro de Iván eso, y está en relación con otros, digo, uno puede leerlo también en relación con un libro que trabajó con otro autor sobre cine chileno, ¿no? La estética del desajuste, que ya es más sobre el cine nuevo, cine chileno, digamos, ¿no? Que claramente es complementario, uno podría decir, está pensando pasado y presente de un modo complementario. Lamentablemente, digo, no sé si acá tenemos algún ejemplo parecido en el sentido de textos que estén pensando el cine argentino reciente y trazando ese tipo de relaciones, porque acá hubo un corte más bien, ¿no? En Chile, al nuevo cine chileno en realidad se lo llamó novísimo cine chileno, ¿no? Porque había una conciencia de que no era, que antes hubo un nuevo cine chileno con el que podía establecer relación y con el que de alguna manera, incluso para discutirlo, pero que estaba ahí atrás, no había que echar todo por la borda. Aquí es retorno de lo reprimido, de un nuevo cine argentino que se llamó igual que el de los 60, pero sin asumir prácticamente esa relación, salvo acaso para negarla, para decir no tiene nada que ver, o en realidad es un cine que nace en la nada, de un desierto previo, llamado cine de los 80, demonizado. A veces, por supuesto, las lecturas históricas necesitan hacer hincapié en las rupturas, pero bueno, siempre hay continuidades también, y en países como los nuestros, donde las rupturas políticas han sido lo central, vía dictaduras, porque finalmente todos esos procesos, sobre todo los iniciales, ¿no? Porque Ganando Pueblo es una película de fin de ciclo, claramente, en todo sentido, lo sepa o no. Mientras que las otras están en un momento candente y asumiendo en un punto, incluso son películas también de fin de proceso, en algún sentido paradójico, sobre todo para Tierra en Trance, que es casi vanguardia y fin juntos, ¿no? En el destino de ese protagonista, porque el fracaso está inscrito en esa película ya, ¿no? Como si fueran conscientes ya del fracaso, pero a la vez no dejan de ser eso, ser que siguen siéndolo, películas incandescentes en ese sentido, ¿no? Digo, objetos difíciles de decir que siguen dejando esas preguntas. Entonces, en fin, la pregunta también sería de por qué en todo caso ese es el momento al que siempre volvemos buscando respuestas y no podemos generar hoy, bueno, objetos como este libro, que
todo el tiempo como subtexto está devolviéndonos esas preguntas. Es, como decía antes, no solo la pregunta por el pueblo, sino todo también, y antes que nada, esto, la pregunta por, bueno, ¿quién se pregunta por el pueblo? Y cómo aparece esa cuestión en los libros, en las películas, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, nada, no sé si podemos después dialogar un poco más alrededor de todas estas cosas, pero le dejo la palabra a Iván, así de resto. Muchas gracias a los tres por la presentación. Es muy agradable, es como rico leer como la traducción, ¿no?, de los otros que hacen sobre uno, y está buenísimo porque se complementa, ¿no? Sigue el libro escribiéndose un poquito como en el epílogo, ¿no? Como, bueno, cosas que siguen flotando, y me encanta. Muchas gracias. Y estoy muy contento de haberlos elegido el 3 como presentadores. Genial. Quería decir dos cosas que se dijeron un poquito, pero fuera de campo. O sea, hay dos películas fuera de campo del libro que son las que hacen de este libro, claro, como una dimensión. Hay una lectura posible con ese fuera de campo, que para mí son dos. Una es La Hora de los Hornos, claramente, un espíritu que recorre este libro, muy a veces enrabiado, otras más reconciliado, pero en general en discusión bastante La Hora de los Hornos. Los tres cineastas un poco, ¿no?, están ahí discutiendo, masticando La Hora de los Hornos. Y la otra, me parece a mí, que es Memorias del Subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea, ¿no? O sea, son dos películas que no están, y justamente representan dos polos políticos en ese momento, en los 60, 70, que no son menores, no son dos vías, ¿no?, dos vías políticas, ¿no?, que son importantísimas, y dos vías estéticas también muy claras. Y me parece que son dos películas que también hacen legible estas películas. O sea, que hay un diálogo, están mencionadas, no están analizadas, pero están en fuera de campo. Lo otro es un poco lo que ya dijeron los tres, que es respecto, insistir en esta idea, ¿no? La vía no realizada, la vía interrumpida, el futuro anterior, si quieren, ¿no? Como la idea de que lo que presentan para mí estas películas anacrónicas, contemporáneas, opacas a su vez, ¿no?, en el sentido contemporáneo, en el sentido de fuera de su tiempo, ¿no?, en su tiempo y fuera de su tiempo, es que sus preguntas, sus provocaciones, lo que lanzan, ¿cierto?, tienen que ver absolutamente con el presente, ¿no?, y que de algún modo las derivas de sus preguntas, ¿cierto?, volvemos a ellas, ¿no?, y a mí son como tres películas, tres casos, hay más, ¿no?, pero que nunca me han soltado, y lo digo un poco en la intro, son películas que me obsesionan y como que un poco, bueno, me atraparon un poco, ¿no? Fui rehén un poco esas películas antes de la tesis, en la tesis y después de la tesis. Eso como, bueno, entonces como la vía interrumpida, estuve pensando mucho esto, ¿no? En este periodo de la UP, el final del cine de la Unidad Popular, ¿cierto? Había un cine político un poco más arriesgado en un tiempo hacia el 73, que ya es otro tiempo respecto a los 60, ya no 72, 73, es otro momento. Entonces un poco eso, hacer la invitación a esta idea de repensar estas tradiciones, ¿cierto? Estas nuevas tradiciones, este lugar, ¿cierto?, entre la tradición y lo contemporáneo, que nos obliga a pensar algo que posiblemente no sea lo que ya está, ¿no?, sino que quizás otra cosa, ¿no?, de lo que está. Después tengo que comentar brevemente algo sobre quiero agradecer realmente un libro que es un recorrido muy largo, parte yo creo que mucho antes de la tesis, por supuesto, y después fue el recorrido de la tesis, hice el doctorado, esto comenzó en 2013, 2014, imagínense, o sea, hace casi, ¿no? Y le pasaron muchas cosas entre medio, le pasó un estallido social, le pasó que fui padre 2 veces, muchas cosas le pasaron entre medio. Entonces, y en ese trayecto tan motivante y es un libro que está también compuesto de algún modo coralmente, también como espectros en el sentido de diálogos permanentes con otros, con terceros y con muchas conversaciones, y hay muchos grupos y personas que quiero mencionar porque está siendo grabada, entonces bueno, hola, bien, pero no, de partida el doctorado, ¿cierto?, en estudios latinoamericanos, donde hice esta tesis, y mi director, ¿cierto?, que fue Carlos Sosa, quien también, digamos, acompañó, provocó, ¿cierto?, justo acaba de publicar El Ojo Mecánico, un libro sobre cine y comunidad, del cual también hago bastante lectura.
Por supuesto, Gonzalo Aguilar en Chile, que también fue un motivante desde el inicio. Lo conocí, recordaba ayer, el 2006 en una maestría, y fue muy importante su curso en ese momento, en esa maestría. Y algunos nombres que voy mencionando, por supuesto, el grupo de La Fuga, eternos compañeros, amigos, Wolfgang Bongers, Laura Latanzi, Carolina Urrutia, ¿cierto? Amigos como compañeros de vida de algún modo, ¿no? Mariano Messmann, también un amigo, un compañero que fuimos conversando mucho este libro, ¿cierto? De manera muy cercana. David Ubiña, no sé si ya lo mencioné, aquí está también presente. Por otro lado, un grupo de amigos, como hacia el 2016 nos inventamos un seminario en Córdoba. Yo me mandé así como con la mochila, me voy a Córdoba, chao, y ahí encontré un grupo, hicimos un seminario y que fue muy rico, muy bonito. Estaba Sebastián Torres, Alejandro Cosa, Germán Celso, Fernando Svetko, amigos también que a la distancia saludo, y que ese seminario fue muy importante, fue muy seminal para todo lo que apareció en el libro. Y después lecturas posteriores que han sido también muy importantes para el diálogo, la misma de Mariano, ¿cierto? Belis, que está aquí, Ignacio del Valle, ¿cierto? Bueno, David también nuevamente, y también fue un feedback importante. Ignacio Albornoz, entre otros, fueron también una alimentación importante. De algún modo, este libro, ¿no?, también le debe mucho a muchas personas, y hay un nombre muy especial que quiero mencionar, que también estuvo también en el germen y que fue un encuentro importante también en mi vida en su momento, que es Ana Amado, a quien también, por supuesto, mucho de acá recordaremos con mucho cariño. También está acá, ¿cierto?, en la conversación permanente y como inspiración dentro del acercamiento. Esos son unos nombres que quería mencionar como agradecimientos, agradecerles a todos por estar aquí presentes, y espero que les sea sugerente la lectura del libro a quienes lo lean. Esperemos un libro para hacer la invitación, igual que la tesis, era a conversar, a dialogar, ¿cierto? A abrir discusiones, ¿no?, en los lugares vacíos, contraponer también, ¿no? Busqué mucho como contraponer, ¿no? O sea, tener una contraposición de elementos, ¿no? Ok, está Deleuze, está de Uberman, pero bueno, de una vuelta más, ¿no? Todas estas películas han sido leídas dentro de un canon, pero saquémoslas un poco del canon y reimaginemos un poco esa narrativa, ¿no? Ruiz, ¿cierto?, cineasta, autor, saquémoslo un poco de la parte de autor, pensémoslo como un cineasta político, ¿no? En fin, la invitación como a salir un poquito, ¿no?, de lo que ya está y mover un poco las piezas para poder iluminar ciertas discusiones, y creo que lo otro que nada, que el esfuerzo de todo el libro está en la dimensión latinoamericana. O sea, yo creo que hay un impulso, ¿no?, latinoamericano, de pensar nuestra especificidad compleja en discusión con las representaciones de lo latinoamericano, ¿cierto?, lo que debería ser o no lo latinoamericano, ¿cierto?, mirado desde afuera, ¿cierto?, y un poco eso, es un libro para ser discutido a nivel latinoamericano, o sea, sinceramente, o sea, es un libro que quiere dialogar en este contexto con estas ideas, ¿no? O sea, como proponer estas ideas para ser discutidas acá, ¿no? Y me importa que sea un libro porque me importa que circule más que un paper, más que un artículo académico que me cuenta para la academia, el ICI, el WOS y todas esas cosas, pero en realidad no me llena nada. O sea, lo que me interesa a mí es que el libro y todas las cosas que escribo, ojalá tenga circulación, debate, ¿cierto?, discusión, polémica, ojalá, ¿cierto? Ojalá vengan los defensores de la obra de los hornos. Ya no queda, hace 2 años se publicó ahí un librazo así, buenísimo. Bueno, nada, eso. Solamente agradecer nada más a la editorial, a Mariano, por supuesto, Belis, que está aquí presente, como el ángel de la guarda aquí de todo esto, y nada, muchas gracias por la presentación. Eso, no tengo nada más que agregar.